Historia del Titanic. El Titanic fue un barco de pasajeros británico que se hundió en su viaje inaugural en la madrugada del 15 de abril de 1912, después de chocar contra un iceberg. El barco había sido considerado insubmergible y se creía que era uno de los barcos más seguros de la época, pero el hundimiento resultó en la muerte de más de 1.500 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, y era propiedad de la White Star Line. Tenía una capacidad de más de 2.400 pasajeros y tripulantes y estaba equipado con numerosas comodidades de lujo. Durante su viaje inaugural, partió de Southampton, Inglaterra, y se dirigió a Nueva York. El choque con el iceberg ocurrió en la noche del 14 de abril de 1912, cuando el Titanic se encontraba en el Atlántico Norte. La tripulación intentó evitar el iceberg, pero el barco chocó contra él y sufrió graves daños en su casco. A pesar de los esfuerzos de la tripulación y los pasajeros para evacuar el barco en botes salvavidas, muchos de los botes no fueron llenados a su capacidad máxima y muchos pasajeros quedaron varados en el barco. El hundimiento del Titanic se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas de la historia y dio lugar a una serie de reformas en la industria de los barcos de pasajeros. También se convirtió en un tema de interés popular, con numerosas películas, libros y programas de televisión que relatan su historia. El hundimiento del Titanic es un evento histórico que ha capturado la imaginación del mundo durante más de un siglo. Este desastre marítimo ha sido objeto de numerosos análisis y debates, y ha dado lugar a una gran cantidad de información y teorías sobre lo que sucedió y por qué ocurrió. Uno de los aspectos más interesantes del Titanic es la forma en que el hundimiento ha sido utilizado como un caso de estudio para analizar la seguridad marítima. El Titanic era considerado insubmergible y se creía que era uno de los barcos más seguros de la época. Sin embargo, el hundimiento demostró que incluso los barcos más avanzados tecnológicamente eran vulnerables a desastres naturales y errores humanos. En general, el hundimiento del Titanic es un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de la seguridad en el transporte marítimo. Además, sigue siendo un símbolo de la tragedia y el heroísmo, así como un recordatorio del papel que los errores humanos y las circunstancias imprevistas pueden jugar en los desastres históricos. ¿Quién sobrevivió? Después del hundimiento del Titanic, de las más de 2.200 personas a bordo, alrededor de 700 sobrevivieron. La mayoría de los sobrevivientes eran mujeres y niños, ya que en ese momento se daba prioridad a su evacuación en los botes salvavidas. También sobrevivieron algunos hombres, incluyendo algunos pasajeros de primera clase y miembros de la tripulación. Entre los sobrevivientes más famosos se encuentran la millonaria estadounidense Margaret Malley Brown, quien ayudó a otros pasajeros en los botes salvavidas, y el pasajero de primera clase Archibald Gracie IV, quien escribió un relato detallado del hundimiento. También sobrevivieron algunos miembros de la tripulación, incluyendo el segundo oficial Charles Lictoyer, quien logró sobrevivir al agarrarse a un bote salvavidas que había sido volcado y convertido en un bote salvavidas improvisado. Sin embargo, muchos de los pasajeros y la tripulación del Titanic no sobrevivieron y el hundimiento se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. ¿Qué hicieron la gente? Después de que el Titanic chocó contra el iceberg, la tripulación del barco trabajó para evacuar a los pasajeros. Se activaron las alarmas y se pidió a los pasajeros que se pusieran los chalecos salvavidas y se reunieran en las cubiertas superiores. Los botes salvavidas se prepararon para ser llenados y bajados al agua. Los primeros botes salvavidas se llenaron principalmente con mujeres y niños, ya que se les dio prioridad en la evacuación. Muchos pasajeros se negaron a abandonar el barco en un principio porque se les había dicho que el barco era insubmergible y creían que era más seguro quedarse a bordo. Sin embargo, a medida que la gravedad de la situación se hizo evidente, más personas comenzaron a abordar los botes salvavidas. A medida que el barco se hundía, la tripulación trabajó desesperadamente para llenar los botes salvavidas restantes. En muchos casos, los botes se bajaron al agua con menos pasajeros de lo que podían transportar, lo que significó que muchas personas quedaron varadas en el barco.
Algunos pasajeros intentaron saltar al agua y nadar hacia los botes salvavidas, pero las bajas temperaturas del agua y la fuerza del oleaje hicieron que muchos murieran. En general, el hundimiento del Titanic fue un caos y la respuesta de la tripulación fue en gran medida improvisada y caótica. A pesar de sus esfuerzos, muchas personas murieron y el hundimiento se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. ¿Quién fue el culpable? El hundimiento del Titanic fue el resultado de una serie de factores y no hay una única persona o entidad a la que se pueda culpar de manera directa. Algunos de los factores que contribuyeron al hundimiento incluyen: diseño del barco. El Titanic fue construido con un diseño innovador, pero algunos expertos argumentan que su diseño era defectuoso. En particular, algunos han sugerido que la falta de compartimentos estancos en la parte superior del casco del barco permitió que el agua se filtrara hacia las secciones adyacentes, lo que contribuyó a su hundimiento. Velocidad del barco. El Titanic estaba navegando a alta velocidad en una zona conocida por tener icebergs, lo que dificultaba la detección de los mismos y reducía el tiempo de reacción para evitar colisiones. Falta de binoculares. Algunos miembros de la tripulación no tenían acceso a binoculares, lo que dificultó la detección de icebergs. Respuesta de la tripulación. Algunos expertos han argumentado que la tripulación del Titanic no tomó en serio las advertencias de icebergs y no actuó con la suficiente rapidez y eficacia para evacuar a los pasajeros. En última instancia, es difícil culpar a una sola persona o entidad por el hundimiento del Titanic. El desastre fue el resultado de una serie de factores interconectados y, aunque se han realizado muchas investigaciones y estudios sobre el tema, la responsabilidad no se puede atribuir a una sola causa o persona.